Comienza. Buenas tardes. La sesión de hoy día trata sobre personas y familia en Roma. Vamos a tratar la persona natural, la persona jurídica, familia, el matrimonio, el divorcio. ¿Cómo era en Roma? Sabemos que en el Código Civil peruano la persona se entiende que por el solo hecho del nacimiento ya es una persona física. Así está establecido en el Código Civil. Y por lo tanto es sujeto de derecho. Basta que tenga el hecho de que haya nacido. Entonces, ese sujeto de derecho también tiene capacidad jurídica. Eso estamos hablando en el Código Civil peruano. Y esto está prescrito en el artículo 29 del Código Civil peruano. Entonces, en este ordenamiento jurídico se reconoce también la condición de persona a determinados entes colectivos. ¿Y los entes colectivos qué son? Son lo que llamamos personas jurídicas. Y las personas jurídicas pueden ser corporaciones, fundaciones, asociaciones, teniendo pues, como vuelvo a reiterar, la condición de persona jurídica y la persona jurídica también es sujeto de derecho. Estamos hablando la relación que tiene el Código Civil peruano con la relación de persona como era considerado en Roma. Entonces, la introducción es esto, meramente hablamos de lo que sucede actualmente y lo que está prescrito en nuestro Código Civil. Código Civil peruano. Y la persona en Roma, ¿cómo era considerada? Cuando hablamos de la persona en Roma, en el derecho romano no todos los hombres son personas. No todos. El ser con capacidad jurídica, o sea, todas las personas eran considerados tener capacidad jurídica. No. Los esclavos se les consideraba como cosas. Era cosa. En el derecho romano se carece, pues, en aquel entonces se carece, y ahora, de términos técnicos para designar lo que nosotros llamamos persona. Ellos no lo identificaban de esa manera. Y la capacidad jurídica y capacidad de obrar. No. Muchas veces acá estamos hablando la capitis diminutio, o sea, la disminución de capacidad de la persona, se generaba que podría ser máxima, media o mínima. Bien. Cuando hablo de capacidad, la capacidad puede decir máxima, media o mínima. Así era considerado la capacidad en Roma. Máxima cuando afecta a la libertad. Le explicaré más adelante en qué motivo. Media cuando afecta la ciudadanía de la persona. Y mínima la que afecta la posición de la familia. O sea, mínima, la capacidad mínima afectaba muchas veces también la posición que se encontraba esa persona dentro de la familia. Pero explicaremos por qué era la capacidad mínima en familia. Un ejemplo de capitis diminutio máximo. Miren, porque en Roma también la capacidad, o sea, de disminución máxima. Cuando un ciudadano romano caía prisionero del enemigo, el conjunto del hombre libre experimentaba una disminución en una cabeza. ¿Qué quiere decir? Que en ese seno familiar se perdía una cabeza, se perdía un familiar. Entonces, y a su vez que había un miembro menos en el grupo familiar que se había perdido, el prisionero también sufría disminución en su capacidad al perder su libertad. Pero si era ciudadano romano, pero es que caía en poder del enemigo, entonces ya estaba como esclavo, también perdía la capacidad de dominio máximo. Así era considerado en Roma. Ahora vemos el caso de todo lo contrario en el ámbito familiar. Capacidad diminuta mínima. Cuando una persona se emancipaba, la familia sufre capitis diminutio mínimo. ¿Por qué? Porque el emancipado, o sea, la persona que salía del seno familiar, no sufre una disminución de su capacidad, sino más bien todo lo contrario. ¿Qué pasa? Este señor va a adquirir mayor capacidad más bien. Claro. ¿Por qué? Porque va a contraer matrimonio y a su vez
como va contra el matrimonio, adquiere una mayor capacidad. Es todo lo contrario. ¿Ya entendieron? Entonces, entre la forma, entre la diferencia entre el capitis de minutio máximo, cuando un seno familiar perdía a un miembro y ese miembro que caía prisionero en el enemigo, prácticamente sufría disminución en su capacidad de perder su libertad, porque no puede ejercerlo. En cambio acá no. En la cuestión familiar es la capitis de minutio mínimo, debido a que al emanciparse, el emancipado adquiere mayor capacidad inclusive, porque ya va a ser sujeto capaz de derecho solo, libre. ¿Se dan cuenta cómo era? ¿Y qué es la capacidad en Roma? Porque nosotros mencionamos el objeto es capaz, ¿no? O tú eres capaz. La idea en Roma, la capacidad, viene relacionado con el status libertatis, status civitatis y status familiae, o sea, el estado de ser libre, el estado civil y el estado familiar. Entonces, entendiendo que estatus no es capacidad jurídica, en Roma no se consideraba el estatus como capacidad jurídica, sino más bien el estatus estaba considerado como una posición, situación jurídica también. ¿Cuál era su situación jurídica? Así se consideraba. La plena capacidad jurídica viene de la concurrencia de 3 requisitos que determinan por los 3 estatus. Para que haya una capacidad había que cumplirse con 3 requisitos. Tenía que ser el hombre libre, tenía que ser ciudadano y ser persona sui juris, o sea, de pleno derecho, que tenga plena autonomía por sí mismo, que nadie lo domine. Es no estar sometido a la potestad de otra persona. Esos eran los 3 requisitos para la capacidad en Roma. Entonces, estamos viendo que hay cierto parecido en la actualidad, en ciertos aspectos. ¿Y qué era el capax? El capax es la capacidad. Es el término relacionado a lo que actualmente llamamos capacidad de obrar. Capacidad de obrar, por ejemplo. ¿Y qué es el capax doli? ¿Quién tiene la capacidad, quién tiene la responsabilidad de responder por dolo? O sea, esa persona que tenía la responsabilidad, sí, él puede responder por el delito que ha cometido. Recuerden que en el derecho romano el delito era considerado privado, no era público. El capax culpae, ¿qué era? Es el responsable por culpa. Hay culpa muchas veces, acciones culposas, ¿no es así? Entonces, y el capax, también el capax, así solamente en sentido de esta palabra, en derecho sucesorio o en sucesiones, el capax es el que puede recibir por testamento legado. O sea, esa persona es capaz de recibir un testamento. Hay requisitos, o sea, tiene que ser capaz para poder recibir algo que diga en un testamento o que se le pueda legar, que lo veremos, eso se ve en sucesiones. Entonces, ¿cuál es el comienzo, la extinción de la personalidad? Porque hablamos también, y hablamos de la persona rápidamente en Roma, pero también tiene que ver con la personalidad, con la persona humana, ¿no? Se entiende que la persona humana comienza con el nacimiento, ¿no? Y se extingue con la muerte, dice. 3 requisitos para que una persona se considere nacida. Así era en Roma. Tenía que haber un nacimiento real, ¿no? Y que exista desprendimiento total del claustro materno. Primer requisito. Segundo requisito, el nacimiento con vida, ¿no? O sea, debe expresar una manifestación de vida. Dice, para efecto de derecho sucesorio, puede ser interesante si el feto llega a vivir unos instantes. O sea, tiene que vivir, por lo menos, un determinado tiempo, por más pequeño que sea, para cuestiones de sucesiones. No está todo claro si los juristas romanos pues llegaron a exigir, o sea, el requisito moderno de la viabilidad, o sea, lo que actualmente decimos, entendiéndose la posibilidad de que el feto puede seguir viviendo. No está claro, o sea, hay algo confuso por eso, pero lo que se tiene entendido es que basta que el feto que nacía, por lo menos tenía que tener un determinado tiempo de vida para que pueda ser objeto de sujeto de derecho, en aquel entiendo, para que pueda ser, en todo caso, de términos en que tenga derecho a sucesión, a cuestiones sucesorias, ¿no? El otro requisito también que se consideraba en este comienzo y extinción de la personalidad es la figura humana.
¿no? Hubo un registro de nacimientos. En Roma ya hubo un registro de nacimientos en la época de Augusto. No sé si recuerdan también que cuando vemos algunas películas religiosas, el nacimiento del niño Jesús, Belén, que todo el mundo tenía que irse a un determinado lugar porque iba a haber censo, y el niño que nacía también tenía que ser censado, ¿no es así? Entonces, una especie de registro de nacimiento en Roma. Entonces, pero ese registro de nacimiento era reservado solo para los hijos legítimos. Eso es en los albores del imperio, ¿no? Pero con Marco Aurelio, ya por el año 161 después de Cristo, ya obligaba a la profesio o declaración del padre dentro de los 30 días del nacimiento, fuese o no legítimo. ¿Tiene un parecido con la fidelidad? Ahora también se obliga a los padres que vayan a hacer el registro correspondiente, ¿no es así? Pues entonces ven cómo el derecho romano influye en el derecho civil actual. Esto algo tiene, por eso es que se enseña el derecho romano. La muerte. La muerte, o sea, la persona se extingue con la muerte. Ahora, actualmente en el Código Civil también así se prescribe. En el caso de que, por ejemplo, en el caso de que varias personas perezcan conjuntamente en un siniestro, se considera que todos han muerto a la vez. ¿No? El derecho justinianeo conoce presunciones de premoriencia en casos concretos. Ah, ¿y qué es la premoriencia? Mire, en derecho sucesorio, una ficción para establecer quién ha muerto antes de determinadas circunstancias y que no es posible determinar fehacientemente. ¿Cómo se establecía la premorencia en Roma? Se supone que padre e hijo, ¿no?, perecían en un mismo siniestro. Ambos morían a muerte, como decía. Pero para establecer la premorencia, ¿quién murió primero? Se tenía que tener en cuenta el mayor o menor grado de fortaleza de ambos. Si el hijo es puber, se presume que sobrevivió al padre. O sea, se supone que es más fuerte que el padre, ¿no? En este caso, pongamos que este es el hijo, el padre es más débil. Se supone que el padre sobrevive y el hijo puber más fuerte sobrevive y el padre, que es más anciano, fallece. Pero si es al revés, si el hijo es impúber, o sea, es muy niño, muy menor, y el padre todavía está en toda su fortaleza, se supone que muere primero el puber. Así está. Si el hijo es impúber, se presume que murió antes de que el padre. Entonces, esa era la premorencia. Se establecía así el sentido, la premorencia de la muerte. O sea, ¿quién moría primero? Pues, ¿no me entendió ahí? Y la capacidad de obrar. La capacidad de obrar, por ejemplo, es entendida como la capacidad para ejercer múltiples aspectos. Nosotros tenemos capacidad de obrar, ¿es así? Para negociar, capacidad jurídica y capacidad delictual o la aptitud para cometer delitos. Nosotros somos agente capaz, ¿no es así? Y podemos realizar contratos, negociaciones, compraventas, tenemos la capacidad. Pero también hay capacidad, ese sujeto es capaz, puede cometer algún delito, así lo calificaban en aquel entonces en Roma. Se tiene que tener en cuenta factores para considerar la capacidad de obrar, como la edad, la enfermedad mental, el sexo y la prodigalidad. La edad, por ejemplo, para la capacidad de obrar, hay que distinguir dos clases de personas: los púberes, más de 12 años, y los impúberes, hasta los 12 años. Los púberes tienen la capacidad de obrar, o sea, más de 12 años ya tenían la capacidad de obrar. Ahí viene, en este cuadro. Los púberes, para adquirir esa condición, según la escuela de los sabinianos, pasaban al inspectio corporum, que era una especie de inspección del cuerpo. O sea, inspeccionaban todo el cuerpo, lo ocultaban, veían sus... Entonces, con Justiniano, los púberes
eran los hombres a partir de los 14 años y las mujeres a partir de los 12 años. Así se estableció en la época Justiniano. Y los impúberes, había clasificaciones. Los infants eran hasta los 7 años, o sea, los menores, ¿no? Los impúberes mayores de 7 a 12 años, niñas hasta los 14 años. Los varones pueden realizar negocios jurídicos siempre que se les beneficie. O sea, los impúberes podían realizar algunos negocios jurídicos por decir que les sea beneficioso para ellos. Una donación en su favor, podían realizarlo. Ahora, los impúberes mayores tienen las autoritas de un tutor cuando alguien les dona algo. Tenían que estar debidamente controlados por un tutor. Y tienen capacidad delictual en cuanto a delitos jus civile, pero no responden por delitos jus honorarium. ¿Y qué es? Acá menciono, ¿qué son los delitos jus civiles? Los delitos jus civiles eran el robo, el daño en propiedad ajena y lesiones. Los jus civiles están en el aula, ya virtual. Y los jus honorarium eran la rapiña, la intimidación, el dolo, el fraus creditorium, que es el delito privado pretoriano que consiste en una ejecución del deudor con intención de hacerse insolvente. Miren, la ejecución de un deudor con la intención de hacerse insolvente es cuando una persona se declara en quiebra actualmente, ¿no es así? Para no pagar ciertas deudas. Ya existía también en Roma. Se sancionaba. Entonces ve que tiene mucha influencia entonces los aspectos del derecho romano también en la vida actual jurídica que nosotros estamos llevando a cabo. Los púberes. Al llegar a la pubertad se tenía la capacidad de obrar, se supone, toda persona. Pero con la finalidad de que los mayores de 25 años fueran engañados, todavía se supone que muchas veces eran ingenuos, por su inexperiencia, surge la lex plaetoria o laetoria, o sea, la ley plaetoria o laetoria, en que el indicado puber podía, pues, rescindir de un negocio. Es decir, podía anular el negocio. ¿Pero por qué? Dentro de ella se incluía que si el menor le solicitaba a un curador, el pretor lo nombraba, con la finalidad de que éste evite el engaño y pueda existir en acto contra los. Lo que pasa es que los púberes tenían la protección, que si eran engañados podían anular ese negocio, ese tipo de contrato. Y el menor también podía solicitar un curador al pretor. Pretores sabían que eran los jueces, ¿no es así? Para que lo nombre un curador, y ese curador lo asista, pero solamente en el acto contractual, para que lo asista, es decir, lo asesore y vea que ese contrato, ese negocio jurídico que va a realizar esté dentro de los márgenes de la ley. Eso protegía el derecho romano tanto a los púberes también como a los menores. En cuanto a la mujer sí estaba sometida al pater o al marido, saben, al pater familia, marido. Sin embargo, cuando estas dos figuras no existieran, cuando no existiera el marido, cuando no existiera el pater familia, entonces la mujer también podía estar representada por un tutor, ¿no? Solamente aclarando el tutor para los negocios jurídicos, procesos y asuntos civiles, más no para otra cosa. ¿Ya? ¿Ven cómo entonces había protección? El derecho les daba ahí la protección referente para ello. Y hablamos de los desquiciados, o sea, la enfermedad mental, para ver si podían ser capaces o no. Pero miren, los furiosi o desquiciados, porque los furiosos se llaman así a los locos, ellos no tienen capacidad negocial. No, pues, porque no están cuerdos, ¿no es así? Sin embargo, sus declaraciones de voluntad en sus periodos lúcidos, puede ser que tengan algún periodo lúcido, que le llaman la dilucida intervalia, era válido siempre y cuando hubieran tenido el apoyo de un curador. Ahora, ¿cómo demostrar que ese periodo lúcido existió? Esa es otra cosa, ¿no? Se supone que el curador participaba de esa manera y certificaba en algo que había estado lúcido para realizar algún negocio jurídico. Y la prodigalidad era otro aspecto. ¿Qué es la prodigalidad? Era el que dilapidaba sus bienes. La incapacidad del pródigo consistía en la pérdida del jus commercium, o sea, el derecho de comerciar, la posibilidad de realizar un negocio.
El otro, los dementes como los pródigos están sometidos a un curator, bien como persona allegada o designada por el pretor. Este solo se ocupaba del patrimonio, más no de la persona. Es decir, los que derrochaban su dinero, prácticamente en cosas banales, porque siempre en toda sociedad existen, ¿no? No todos son responsables, le nombraban un curator. En aquel entonces se llamaba curator, ahora le llaman curador, ¿no? Él se encargaba del patrimonio, de cuidar el patrimonio de este declarado pródigo. ¿Ven? Entonces, existían situaciones jurídicas para la capacidad de obrar en aquel entonces, lo mismo que sucede ahora. ¿Y qué era el status civitatis? Estados civiles. Las personas se dividen en tres grupos: los civis, peregrini y los latini. Sabemos que Roma, en sus inicios, en la República, primero en el reinado, en la República, y luego en los albores del Imperio, era una ciudad-estado, Roma nada más, ¿no? Que brinda protección solo a los ciudadanos miembros llamados civis. Bien, miren. Por decir, vamos a hacer la intención acá de la bota, ¿no? Italia, la península itálica. Roma solamente era esto, ¿no? Este punto. Roma solamente era esto. Entonces, en la República y en el Imperio de los inicios, la ciudad-estado era considerado, todos los que vivían dentro de este entorno de la ciudad romana eran considerados civis. Los civis. No más no los que vivían por acá. Hubo una diferencia, ¿no? Que más adelante veremos. Entonces, Roma es una ciudad-estado, solamente Roma, la que brinda protección solamente a los ciudadanos miembros llamados cives. Se entendía pues que Roma es la gran ciudad y todo lo que se encuentra fuera de ella se considera territorio peregrino. O sea, todo lo que está fuera de la ciudad de Roma es peregrinos. Ahora, hay una discusión si los demás habitantes fuera de la ciudad van a adquirir o no la ciudadanía, porque se supone que también son romanos, pero no pues. Llamándose a esto ager romanos, porque los habitantes están en la condición de peregrini, o sea, peregrinos. No estaban dentro de la ciudad, no vivían dentro de la ciudad. Más tarde, con la constitución de Antonio Caracalla, ya se concede el carácter de civis a todas estas personas, pero eso más adelante, siglo después. Siglo después, todo este contorno del Imperio Romano se consideraron civis ya. Porque era lógico, pues, ¿no? ¿Por qué considerar solamente los que vivían dentro de la ciudad? La ciudadanía es considerado como un estatus. Ser ciudadano romano era el máximo estatus que se podía conseguir en Roma. Era lo máximo. Pues para ser romano, el primer escalón era ser libre, de hecho. Debe tenerse en cuenta que el estatus no solo interesa al derecho público, también el estatus también interesa al derecho privado, porque también el derecho privado, al momento de realizar contratos, al momento de realizar comercio, tenían que ser también personas civis, mayormente, porque los civis tenían todas las facultades para realizar todo tipo de acto. Ahora, y los civis, ahora vamos a ingresar. ¿Qué son los civis? Es el derecho de los ciudadanos romanos, los civis. Suponiéndose que un individuo tiene derecho y ese derecho está con él permanentemente. O sea, en realidad, los civis es el ciudadano romano, con sus plenos derechos. Lo llamaban el principio de la personalidad del derecho, por eso se dice que el derecho civil es el derecho de los civis, porque podían realizar todo tipo de acto civil, privado. Ellos no estaban restringidos para nada, eran pues ciudadanos romanos. Derecho que disfrutaban los civis, el jus honorum, o el derecho a ser elegido para ocupar un cargo magistrado. Ya ustedes han estudiado
Más atrás hemos estudiado los patrici, ¿no? Que primero cuando eran los únicos que podían llegar a ocupar un cargo tan alto como ser magistrado, ser sacerdote. Pero el derecho de jus honorum que disfrutaban los civis era solo para los ciudadanos romanos, dándose dentro del derecho público. ¿Por qué dentro del derecho público? Porque ser juez, ser magistrado, está dentro de la profesión del Estado, ¿no es así? Aquí se incluye el jus suffragii, era la posibilidad de participar en elecciones, de ser voto en las asambleas y también de participar en legiones. Participar también en las legiones que iban adelante, en el ejército, ¿no es así? Que no eran cualquiera, las legiones eran especiales. En el derecho privado encontramos el jus commercium de los civis, o sea, podían participar en todo acto comercial. Es decir, el derecho a adquirir y transmitir propiedad civil y poder realizar relaciones contractuales, todo tipo de contrato, que era solo para los romanos. Para los demás había limitaciones. No es que ahora, por ejemplo, yo puedo contratar, comprar y vender, no. Desde aquel entonces, los civis tenían toda la libertad para realizar actos contractuales. El jus connubii, o el derecho para contraer matrimonio y tener familia. El jus actionis, la posibilidad de denunciar y ser denunciado, y a la vez poder intervenir en un proceso civil. Todos esos derechos tenían los civis. ¿Por qué? Porque eran romanos. ¿Ven la diferencia? Vamos a ver, con los libertis. La testamentia factio estaba referido a dejar o percibir herencias, que podía ser activa. Es decir, podían otorgar testamento y pasiva y tener la calidad de heredero. Eso también eran los civis. Aquí cada ciudadano, por ejemplo, tenía su nombre, los civis. El nombre estaba compuesto de 3 elementos. El preanomen, que lo distingue de los otros miembros de la familia. El nomen, es el nombre gentilicio familiar. Y el cognomen, la rama de la familia a la que pertenece dentro del grupo de las Y, o sea, la gente. Como decir, el apellido, ¿no? Los peregrini, los que vivían fuera de la ciudad-estado de Roma, son aquellos que viven dentro del territorio romano, pudiendo ser de 2 tipos. Pero hablamos del territorio romano, más no dentro de la ciudad, dentro del estado, ¿no? Por eso les mencioné, los que viven dentro de la ciudad-estado, o sea, dentro de la propia ciudad de Roma, se llamaban los civis. Y los que viven dentro del territorio romano, del imperio romano, son los peregrini. Bien. Estos eran de 2 tipos. Los alicuis civitatis, que eran pertenecientes a las comunidades que se sometieron a Roma o se anexaron también. Roma le reconocía pues la libertad a estos señores, dándole permiso que pudieran regir. O sea, en realidad estos alicuis civitatis podían manejarse con sus propias leyes. Entonces formaban parte de alguna ciudad persistente a la conquista romana y a la que Roma dejaba su propia organización. ¿Qué pasa? Roma los había dominado, Roma habían hecho trato con los romanos y tenían también, estaban considerados dentro de la agitación de los peregrini, pero bajo el dominio romano. Sin embargo, podían gobernarse con algunas leyes que tenían ellos, pero prevaleciendo la ley romana. Roma celebraba con ellos por eso pactos o feudus, pactando las condiciones por las que iban a regir, bien por la lex civitatis, o sea, por la ley civil, pero conservando sus propias leyes y organización política. Ese es lo que tenían estos señores, los alicuis civitatis, que se encontraban dentro del peregrini. En conclusión, eran como un aliado de Roma también. ¿Ven? Entonces, ya vemos la primera división, que estaban los peregrini. Los dedictici. Estos anteriormente lucharon contra Roma. Fueron poblaciones que lucharon contra Roma y vencidos se rindieron. Entonces, al rendirse quedaron prohibidos de entrar a la ciudad de Roma. No podían. Tenían que vivir en un radio de 100 millas fuera de la ciudad-estado. Siendo hombres libres, en todas sus relaciones se van a regir por el jus gentium, o sea, el derecho de gentes. Había otro tipo de derechos para ellos.
Durante el año 212, con la Constitución antoniniana, se otorga a estos ciudadanos todos los habitantes del imperio, aunque se dice que solamente se acogió a los latinos y a los peregrini alicuis civitatis, pero no a los litici. Se les dio la ciudadanía romana a los alicuis, pero no a estos señores. Se presume que porque han luchado contra Roma, pues se han rendido, entonces siguieron siendo de litici, ¿no? Tuvieron la ciudadanía romana. Ven que los romanos también eran clasistas. Los latini, ellos son los habitantes de Lacio. Fueron aliados de Roma desde sus orígenes, pero con ellos los romanos realizan una alianza. Esa alianza establece relaciones con las comunidades de Lacio. Se les considera una serie de derechos. Adquieren derechos bastante estos ciudadanos de Lacio, que casi son iguales con la capacidad jurídica y plena de Roma. Y hay tres tipos: los prici o vetere. Estos prici o vetere son los que surgen después del pacto. Por ejemplo, después del pacto que Ofoedis en el año 493 después de Cristo. O sea, ya casi 500 años después de Cristo, ya. Roma le concedió una capacidad jurídica plena a los latini, que son prici o vetere, ¿no? Se les reconoce derechos. ¿Qué derechos se reconoce a estos prici o vetere? El ius commerci, el ius connubi, el testamenti factio, el ius suffragi, pudiendo votar cuando se encontraban inclusive en Roma. Ya les concede derechos, se dan cuenta, pero son 493 años después de Cristo. Los coloniari surgen de las colonias que los romanos fundaron en su expansión, cuando los romanos pues conquistaron todo. Entonces estos también tienen el derecho al ius commerci, al ius actionis, ius testamenti factio e ius suffragi, pero no tienen el ius connubi. El ius connubi no. El ius commerci ya saben que es todo tipo de contratación de comercio. El ius actionis, todas las acciones que pueden para demandar, para denunciar en aquel entonces. El ius testamenti, el derecho a testar. El ius suffragi, a votar. El ius connubi, no podían tener el matrimonio dentro del derecho romano. Pero había otro más dentro de estos, los luniani. Estos adquirían la libertad, pero no la ciudadanía, por lo que quedaban en situación del latini, nada más. Aquí están considerados los esclavos manumitidos, que habían cometido penas infamantes, por así se habían rebelado, pero eran libres. No tienen el testamenti factio. Esa es la pregunta que les decía. Por lo que se dice que vivían libres, pero morían como esclavos porque no podían testar. Estamos hablando los esclavos manumitidos que habían cometido penas infamantes y que se encontraban dentro de los luniani. ¿Ya? Y estos no podían testar. Y como no podían testar en aquel entonces, decían que prácticamente vivían libres, pero morían como esclavos. ¿Por qué? Según el derecho romano, para ellos testar era muy importante. Las formas de adquirir la ciudadanía en Roma. Por si acaso se regresan al pasado, ahí vamos a ver. Por nacimiento, el hijo sigue la condición del ciudadano del padre si nace dentro del matrimonio. O sea, dentro de un matrimonio en Roma se nacía se supone que era romano, ¿no? Claro. Si la unión es ilegítima, el hijo sigue la condición de la madre. Por eso, si la madre no es romana, así haya nacido el ilegítimo en Roma, por decir, hablemos de egipcia, un romano había tenido relaciones y nació el menor en Roma, no era romano, seguía la condición de la madre. Ese es por nacimiento. Por disposición de la ley, se da mediante una norma concreta, ¿no? La ciudadanía incluso se concedió peregrinis cuando denunciaban a magistrados corruptos. Los latinis podían ir prestando servicios militares. O sea,
había una ley especial que podía darse para cierto caso para adquirir la ciudadanía. Por decir, había premios a los peregrinos cuando denunciaban a magistrados corruptos. Entonces salía una ley que se les daba la ciudadanía para esos denunciantes. Y los latinis, cuando se enrolaban en el ejército romano, podían también adquirir la ciudadanía. Y el otro punto es la concesión del poder público. Por concesión del poder público a una persona en concreto, puede ser a una persona que se le da la ciudadanía nada más, o a un grupo de personas, ciudad o región, por comisiones, por el príncipe o beneficiario de algunas ciudades. ¿Qué pasa? De repente en premio, ¿no?, algo bondadoso del emperador, o no sé, que le otorgaba la ciudadanía a una persona o a un grupo de personas o a una ciudad o a una región. Pero tenía que ser concesión del poder público, podía ser otorgado por el gobierno, por el Estado romano. Y la manumisión, ese es el otro aspecto de adquirir la ciudadanía. Todos los esclavos que eran manumitidos adquirían la libertad o la ciudadanía. Depende de lo que lee su amo, ¿no? Aunque hubo leyes como la Lex Lunia Narbona y la Lex Aelia Santia, que permitía solo ser peregrini o latini, hubo limitaciones. Más eran estas tres. Lo de acá era un poco más complicado porque un esclavo para que la ciudadanía era bien difícil, ¿no? Más podía ser libre y podía tener la condición de peregrini, o sea, fuera del radio de Roma, de la ciudad romana, o latini. Ahí está claro, ¿no?, las condiciones de los estados de la ciudad. Y la persona jurídica en Roma. Sabemos que ahora actualmente también ya hemos hablado de la persona natural, ¿no? Pero la persona jurídica, también sabemos que existe ahora actualmente persona jurídica. Entonces, en el derecho romano, la capacidad jurídica fue reconocido no solo a la persona física, sino también a los entes colectivos, como el caso de los municipios, las colonias. Les daba una cierta capacidad. Pero debemos recalcar pues que en el derecho romano no definió ni denominó en la que estas colectividades pudieran abarcar. O sea, no había una denominación exacta de persona jurídica, pero se sobreentiende que actualmente pues los juristas lo denominan a estas figuras personas jurídicas. Lo llamamos nosotros personas jurídicas, personas abstractas sociales, como se llama a una persona jurídica actual, ¿no? Una persona jurídica, por ejemplo, una fundación, una asociación, ¿no?, un comité, etcétera, es una persona abstracta o social conformada por un grupo de personas. Igual se sobreentiende que algo parecido existía en Roma. Por eso se dice que son personas jurídicas. Y se puede distinguir dos tipos diferentes dentro de las personas jurídicas que había en Roma: las corporaciones o asociaciones, colectividad de miembros, y las fundaciones, que es el elemento básico, la masa de bienes para lograr un fin. Las corporaciones eran el grupo de miembros, de personas, y las fundaciones eran la masa de bienes, o sea, de productos. Vamos a verlo. Ahora, ¿y qué es el Estado? Es conocido como populus romanus o república, pueblo romano, ¿no? El significado es de derecho público de Estado, pero denominado como ente colectivo, porque el derecho primado se llamaría derecho de obligación. O sea, también el Estado era considerado como una persona jurídica. En cambio, en el Estado como patrimonio tiene esclavos, vende, compra, alquila, recibe herencias y legados. Eso es lo que hacía el Estado. Además, su poder soberano ahonda en el derecho privado. Mire, le daba prioridad al derecho privado, tenía más fuerza la soberanía del Estado de Roma que el derecho público. Especialmente, ¿por qué? Porque en el derecho privado se basaba en el aspecto económico, en el jus comercio, debido a que realiza contratos, arrienda tierras, manumitiva esclavos. Acá, lo más resaltante del Estado considerado como persona jurídica es que lo resaltante es la soberanía del Estado, la autonomía, no dependía de nadie. En tiempos de Justiniano fue considerado económicamente en el fisco que de patrimonio, que primero pasó de patrimonio del emperador a formar parte del tesoro público. Es decir, en Justiniano primero fue considerado como patrimonio del emperador todo lo que se recaudaba, y después pasa a formar parte del tesoro público, y ahora también
todo lo que recauda el Estado es del tesoro público. ¿Ven? Roma tiene mucho que ver con nosotros. La civitatis es la que pertenece al municipio y las colonias. Tienen estatus escritos llamados lex municipia o lex colonia. No solo municipios ahora. Las personas representan la organización estatal de los municipios y colonias, gozando de recaudación propia y gobierno propio. Algo parecido a los gobiernos locales, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica patrimonial, quien tenía bienes propios, incluido tierra y esclavos, se le permitía celebrar contrato de compraventa, arrendamiento, estaban representados por los magistrados que lo gobernaban. Esos eran los pueblos. Más adelante se les permitió recibir legados de los súbditos. Miren, y en Justiniano ya podían recibir sus usufructos, disfrute de las rentas o bienes de propiedades por un plazo de tiempo ya consensuado. Es decir, los civitatis, o sea, los municipios o les colonias también podían tener este tipo de capacidad jurídica, ¿no? Las colillas, o sea, soldaditas. ¿Y qué eran las colillas soldaditas? Hablamos que eran corporaciones privadas y voluntarias creadas solo para un fin determinado, las colillas, solamente para un fin determinado, no eran para todo fin. ¿Y qué estaban? ¿Y quiénes eran los colegios soldaditas? ¿Qué grupos eran? Por ejemplo, estaban considerados los colegios, los sacerdotales. Estaban los gremios profesionales asalariados del Estado también. Estaba incluido entre ellos asociaciones funerarias y de cuidado de sepulturas. Se sabía en aquel entonces. Pero ya para ellos la ley de las 12 tablas ya les da reconocida la libertad del derecho de asociación. Miren, ahora no hay libertad de asociarse. Primero abarcamos el principio constitucional. Toda persona puede formar parte de una asociación, toda persona hay libertad de asociarse. Pero también en el derecho civil, en el Código Civil, también hay las asociaciones, ¿no? Pero la limitación era que su fin debía ser lícito, no ilícito, pues, ¿no? Ahora también. La ley Julia disuelve todo, la ley Julia más adelante disuelve todos estos colegios. Pero ¿con qué fin? Con la finalidad de crear nuevos colegios, a excepción de los de carácter religioso. A ellos sí no los tocó. No se sabe, pues, si hubo reconocimiento de personalidad jurídica, eso es lo que hasta ahora no se entiende, todavía no se ha logrado descifrar. Tampoco se ha identificado la responsabilidad jurídica de sus miembros. Por ejemplo, ahora, actualmente, si hay una asociación o una persona jurídica, a veces hay responsabilidad en uno de sus miembros, ¿no es así? No se ha identificado si existe esa responsabilidad de los miembros, de algunos de sus miembros, en Roma. En el periodo post-clásico, ya con Marco Aurelio, se diferencia la personalidad y atributos jurídicos de la asociación de cada uno de sus miembros que la componen. Ya hubo una pequeña diferenciación de la personalidad y cuáles son los atributos jurídicos que tendría cada asociación. Pero eso viene más adelante con Marco Aurelio. ¿Y qué eran las fundaciones? Pues ahora existen también fundaciones, ¿no es así? Cuando hablamos, se define como la masa de bienes a un determinado fin. Estamos hablando de la masa de bienes a un determinado fin. Esas eran las asociaciones en Roma, las fundaciones. Lo que se hacía era atribuir por medio de una donación o compraventa o mortis causa, o sea, por una herencia, por un legado o testamento. Entonces, este patrimonio que quedaba sujeto a un fin deseado a una determinada persona, pero esa persona era una corporación, ¿no? Para ello quedaban esos bienes, lográndose la misma fidelidad que si se hubiese creado una persona jurídica más. Lo que pasa es que estas fundaciones dejaban bien por legado, dejaban bien por compraventa, por donación, y pasaban a formar parte como una persona jurídica más. Miren, la herencia yacente, o sea, las hereditas lacens, es el caudal hereditario, es la masa. El periodo de tiempo entre la muerte y la repartición, miren, atentos acá, lo voy a mostrar. Decimos que el periodo, la herencia yacente
había un periodo, ¿no es así? Dice, el periodo de tiempo entre la muerte y la repartición, se supone que acá muere la persona, ¿no es así?, que va a donar. Muere. Y acá viene la donación, ¿no es así? Pero acá hay un periodo, un intervalo de tiempo que los romanos lo consideraron bastante importante. Vacío, ¿no? En ese periodo de tiempo, es un tiempo vacío, acá entre la muerte y la donación. Perdón, entre la muerte y la aceptación. Que acepte esa donación o ese legado. A esto lo llamaban, que dice que este periodo de tiempo lo llamaban que estaba yacente la herencia. Todavía no se sabía si iba a ser aceptada o no. Entonces, especialmente se daba esto cuando los herederos son extraños. Por decir, si el heredero era extraño, se supone que había un periodo de tiempo, no se sabía si iba a aceptar o no lo que había dejado la persona que murió. Y en ese lapso de tiempo, ellos le dieron una denominación que se le llama la herencia yacente. ¿Ve? Ahí está claro, ¿no? A diferencia de la herencia vacante, la herencia vacante es diferente, miren, ¿eh? Porque nunca va a tener un heredero titular. Una cosa es herencia yacente y otra cosa es herencia vacante. La herencia vacante se supone que la yacente no tiene heredero, pero la yacente no tiene heredero, pero espera tenerlo hasta que lo acepte, ¿no es así? Pero la herencia vacante es que nunca va a tener, pues. O sea, nunca va a tener un heredero titular. No se sabe, no existe. Ahora, por ejemplo, la herencia a una persona que fallece y tiene muchas viviendas, y cuando no tiene ninguna persona a quien heredar, no hay ningún familiar, nada, ¿a quién va? No va a la beneficencia pública. Podríamos decir lo que se llama la herencia, la herencia que no tiene heredero, o sea, la herencia vacante. Los juristas dicen que tienen de la herencia yacente la concesión de considerar el patrimonio hereditario como una entidad económica independiente. Bueno, ese es el concepto que dan los juristas ahora, pero lo que hay que diferenciar acá, lo importante es que hay herencia yacente y herencia, y que la herencia que no va a tener ningún heredero, que es la herencia vacante. Dos tipos de herencia, la yacente y la herencia vacante. La herencia vacante es que no va a haber heredero titular, y la herencia yacente es que está a la espera de la persona que se acepta o no acepta esta herencia. Eso es el asunto. El matrimonio, pasamos al derecho de familia rápidamente. ¿Qué decía Modestino uno sobre el matrimonio? Miren, ya en aquel entonces, el matrimonio es la unión del hombre y mujer en comunidad plena de vida y en comunicación el derecho divino y humano. La unión de un hombre y una mujer. Para los romanos, el matrimonio fue una situación de convivencia entre dos personas de distinto sexo. Ahí está. Que no era imprescindible formalidades legales, manteniendo dicha situación por la affectio maritalis o la intención continuada de vivir como marido y mujer. El matrimonio en Roma fue siempre monógamo. ¿Cuáles eran los requisitos para contraer matrimonio? A ver, si se pasan al tiempo de Roma. Capacidad natural. En Roma se exigía la edad mínima de los 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. En la época de Justiniano se prohibió el matrimonio a los eunucos, mas no a los impotentes. Y la capacidad jurídica para contraer matrimonio era el jus civile, el derecho civil. Los extranjeros no podían contraer matrimonio salvo que Roma les diese licencia especial. Así, las uniones de un ciudadano extranjero era conocido como matrimonio injustum. O sea, para contraer matrimonio deberían ser libres y tener la ciudadanía romana, y solo los hijos del matrimonio quedaban sometidos a la patria potestad del pater familia.
En realidad tenían que tener capacidad jurídica, capacidad natural para poder contraer matrimonio. Eso es lo que les exigía en Roma. Y el consentimiento también, que era importante. La mujer dependiente de un tutor debía contar con la autorización en caso de ser dependiente del pater familia. O sea, tiene que dar autorización. En caso de ser dependiente del pater, debía contar con la autorización de este. O sea, el pater familia también debería autorizar. Y si dependía del tutor, el tutor también debía autorizar. En la época de Augusto, si el pater familia, negaba injustificadamente la autorización, los contrayentes podían solicitar al juez que supliese dicho consentimiento. Claro, si el pater, y si este les otorgaba, podían celebrar el matrimonio. Si el pater familia les negaba, entonces podían solicitar al juez para que otorgue autorización. ¿No parece ahora también? Cuando solicitan autorización al juez para contraer matrimonio, así. Ahora, la jurisprudencia clásica también ha ido negando importancia al consentimiento del pater. Mire lo que sería. E incluso se entendió que si el padre, o sea el pater, no se opusiese expresamente al matrimonio, o sea, negaba o no decía nada, estaba entendido que consentía con él mismo, bajo el principio de que el que calla otorga, ¿no? No dijo nada, entonces parece que está asintiendo lo que estamos solicitando. ¿Y cuáles eran los impedimentos para la validez del matrimonio? El primer impedimento era el ligamen, era la existencia de un vínculo anterior no disuelto, matrimonio. Claro, una persona que esté casada todavía, así ya no esté viviendo con su cónyuge, se supone, pero el matrimonio estaba vigente. Así no sucede ahora. No se puede contraer. Es decir, si el matrimonio vigente no estaba disuelto, era imposible contraer otro. O caso contrario, se incurría en el delito de bigamia, que era castigado como delito público y pena infamante. ¿Eh? Y de ahí viene, pues, en el Código Penal anterior existía el delito de bigamia todavía. En el Código Maurta de 1924, que feneció antes que entre en vigencia el Código Penal de 1991, se sancionaba el delito de bigamia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos derecho romano. El parentesco. No podía contraer matrimonio entre parientes consanguíneos en línea recta, abuelos, padres, hijos, nietos, entre adoptante y adoptado, padre y viudo de sus hijos, suegra, etc. Eso sucede ahora, ¿no es así? Está prohibido. Mujer adúltera. Lex Iulia de Adulteris estableció el impedimento entre la mujer adúltera y su cómplice. O sea, la mujer que era casada y quería casarse, o de repente quería casarse con el quien había cometido el adulterio, no se podía. Tampoco estaba impedido entre el raptor y la raptada. No había impedimento. Se prohibía asimismo a la mujer divorciada hasta 10 meses después del divorcio para evitar la paternidad incierta. ¿Y no existe ahora? ¿Sí? Roma. Y la disolución del matrimonio, cuando dicen hasta acá nomás, 5 causas por las que se disuelve el matrimonio. Muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Por capitis diminutio de cualquiera de los cónyuges. Al ser cautivo el ciudadano romano, pierde sus derechos, pues. Por ejemplo, si el esposo era capturado por el enemigo, se supone que ya no iba a volver. También se acabó el matrimonio. Por capitus diminuto media, como en el caso de la deportatio, se perdía la ciudadanía. Había casos en que también eran deportados los romanos, ¿no? A veces, no sé si vemos, hay una película, no recuerdo, que lo deportan a España, en ese tiempo en España le llamaban todavía, no era España. Entonces se perdía la ciudadanía. Y también se perdía, se olvida el matrimonio por capitus diminutio mínima, o sea, la adopción del yerno o la nuera supone la disolución del matrimonio, pues los cónyuges se hacen hermanos. Claro, si la suegra adopta al yerno, se supone de que ya pasa a ser parte de la familia, ¿no es así? Entonces ya también se acaba el matrimonio. ¿Por qué? Porque la esposa pasa a ser como hermana. Eso sucedía, había esa figura en Roma. Y por el divorcio, cuando existen causas como el adulterio de la mujer, o para la mujer la falsa acusación de adulterio. Tú eres adúltera, no lo prueba, entonces ella puede pedir el divorcio en aquel entonces. Y el concubinato, para ir culminando.
es la unión estable del hombre y la mujer, sin la intención de estar unidos en matrimonio. Algo parecido no es ahora. Era considerado como concubinato. Es decir, cuando no tienen ius connubii, dicha unión se considera como matrimonio injusto o como concubinato. Este concubinato también tenía efectos jurídicos en aquel entonces, ¿no? Como consecuencia de la legislación de Augusto, los usos sociales y la intención con que se unían era lo que se distinguía del matrimonio. O sea, tenían que tener en cuenta las costumbres, la intención también para estar juntos. La concubina no participa en la dignidad del marido, como lo hace la esposa, ni entra en su familia, como el honor matrimonio, solamente no va a formar parte de la familia, y sus hijos no son legítimos. Esa era la diferencia de lo que había en Roma. Era mucha la diferencia entre la concubina y la esposa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Bravo.